Ok, ¿cómo están, familia? Buenas noches. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alza la mano para que uno de los anfitriones te haga llegar la Biblia. Qué bárbaras, ¿eh? Ok. Como sabes, el próximo año, Mujer Verdadera es uno de los eventos más importantes que tenemos en Horizonte. Mujeres, prepárense para ir a Querétaro. Si eres padre de hijos y tu mujer se va a ir a Querétaro, también prepárate. No va a estar fácil, lo que bien. Pero va a ser maravilloso. Vas a poder probar un poco de lo que nuestras esposas hacen. Ok, Mateo capítulo 1, versículo, vamos a leer hoy del 18 al 25, para lo cual te voy a pedir que te pongas de pie. Yo leo pares, ustedes leen nones y nos encontramos juntos en el 25. ¿Estamos ahí? Como que hay algún ruido ahí que cada vez que... Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Padre, queremos en esta noche suplicarte, clamarte, Señor, que sea tu rostro el que nos guíe, que tu espíritu ablande en nuestro corazón, que podamos entender verdades tan maravillosas en esta porción y que el evangelio se vuelva la esencia de nuestra vida, que lo podamos respirar, experimentar, deleitarnos, gozarnos, Señor, para poder reflejar a la persona con la que vivimos, a las esposas o a nuestras familias, Señor, o en nuestra comunidad, porque estamos llamados todos a lo mismo. Y gracias por un hijo, Señor, que siempre está con nosotros y que es una promesa y una fidelidad constante en la cual podemos descansar. Pedimos esta noche tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Ok, nada más para, como yo, saber algunas cosas. Alza la mano los casados. Pues muchos. Los casados que tienen hijos. Y los solteros. Y los que no alzan la mano, ¿qué onda? Está como la mitad. Ok, esta es una porción que cuando ya la estaba yo como estudiando y preparando, la verdad es que Dios me ha hablado de muchas maneras. Es una porción que se me hace increíble. Pero empecé yo con, ya sabes, la estructura del sermón y todo lo demás, pero Dios me fue como guiando a otra cosa, y al final terminé hablándole a mi esposa. Porque me di cuenta de cosas que Dios estaba en algunas, por lo menos en la porción que vamos a ver, hablando tanto de matrimonio, y yo no había entendido algunas cosas del matrimonio, y no me había preguntado otras cosas junto con mi esposa. Así que la verdad es que parecería una porción que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, y lo es, pero también dentro de esa porción hay muchísimo que tiene que ver con matrimonio. Y lo que vamos a ir haciendo es que hay muchas verdades y muchas cosas aquí, pero sí hay como un parteaguas. De hecho, el mensaje original íbamos a leer del 18 al 25 y todo el capítulo 2. ¿Por qué así? Porque si tú te revisas la primera parte del capítulo 1, te darás cuenta que es una manera de un estilo literario, en donde empieza con hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a este, Abraham engendró a tata, y así se fue con engendró a esto, engendró esto. Y de pronto en el versículo 18 cambia totalmente el estilo literario. Y si nos fuéramos del estilo literario, porque ya empieza como a contar las cosas, el nacimiento de Jesús fue así, pasada. Todo el capítulo 2
Tiene el mismo estilo literario. Y yo no quería quitar de la porción como ese mismo estilo porque tiene que ver con muchas cosas que son importantes. Y tanto el versículo 18 al 25 como el capítulo 2 presenta 3 momentos históricos en la vida de Jesús que son importantes y que tienen exactamente el mismo estilo literario y que tienen exactamente la misma estructura. Entonces repite 3 veces. Pero también entiendo que por cuestión de tiempo, a menos que quisiera salir todavía a las 12 de la noche, estuviéramos aquí como Pablo, ¿no? Toda la noche predicando, hubiéramos podido hacer eso. Pero, para como soy yo, que yo digo que según no me va a dar tiempo y siempre me termino alargando más, mejor quedamos con la primera porción y el siguiente sábado vemos lo demás. Pero no quiero que pierdas de vista el estilo literario de esta porción. ¿Estamos? Entonces, estás casado. Y lo primero que dice el versículo 18 es esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Acuérdate que es Mateo el que lo está hablando. Y Mateo, muy de su personalidad, discípulo de Jesús, que caminó con él, que estaba conociendo a Jesús, habla como si fuera una porción de alguien en tercera persona. No lo está diciendo como, y así es como Jesús me dijo, porque seguramente Jesús contó muchas de las cosas. Dice la palabra que si todos los milagros de Jesús hubieran escritos, serían libros y libros y libros. Algunos estudiosos consideran que nada más está escrito el 1% de los milagros de Jesús. Quiere decir que si caminaron algunos, estuvo 3 años y un poco más de tiempo el ministerio de Jesús. Algunos caminaron casi los 3 años, otro año y otros año y medio. Pero si estuvieras casi, vamos a poner 3 años con Jesucristo, tendrías casi un poco más de 1000 días con Jesús, en donde todos los días seguramente hizo milagros y milagros y milagros y milagros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sabes cuánta información sería de todo lo que pasó? Sería demasiado. Y entonces nada más están algunas porciones de las cosas que hace Jesús. Pero dice, versículo 18, empieza como la cuestión de matrimonio. Fíjate cómo va a relacionar nacimiento con matrimonio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué significa la palabra desposada? En el contexto de los judíos, lo que ocurría era lo siguiente. No es como en la actualidad. Los solteros pongan atención, de veras pongan atención. Y los casados también, porque te va a servir. En el contexto judío, no era como hoy, que caminabas y los solteros decías como, ¿con quién me voy a casar? Ah, mira, aquella me gusta, o aquel está guapo y cosas así. Los judíos no hacían eso. En esos tiempos, los judíos evidentemente no le dejaban a los hijos decidir el matrimonio. Porque normalmente si lo hicieran así, deberían a decidir mal. Y entonces lo que hacían es que los padres decidían el matrimonio. Y entonces los padres, incluyendo, pues hablaban con los consuegros y tenían que ver con el mismo nivel socioeconómico, mismo nivel cultural, que tuvieran básicamente que fueran judíos, etcétera, para poder arreglar los matrimonios. Porque consideraban que era una cuestión de mucha sabiduría y si tú sabes, tú puedes haber estudiado lo que sea. Y seguramente algunos de ustedes, si eres como yo por ejemplo soy ingeniero bioquímico, imagínate eso. Hoy estaba hablando con Ari y me encanta la bioquímica, pero evidentemente no hago nada relacionado a la bioquímica, ¿estamos? Obviamente. Entonces, pero la decisión, cuando yo era joven pensé que tal vez la decisión más importante era saber qué iba a estudiar. Y era un tema lo que vas a estudiar, ¿me explico? Te lo iban preguntando y yo se lo pregunto más o menos a mis hijos, ¿no? Sobre todo al grande que tiene 17 años como, oye hijo, le queda año y medio para decir qué va a estudiar, ¿no? Y para mí es como, más o menos, como por dónde piensas ir. Ya sabes, la respuesta típica del joven, pues no sepa, ¿no? Y entonces es como, ok, ya llevo meses preguntándole eso y seguimos en el no sepa, ya veremos. Y para mí es como, no, ya veremos, o sea. Pensando que la decisión más importante era qué va a estudiar. Pero con el paso del tiempo, si tú estudiaste algo y seguramente tal vez eres como yo, te dedicas a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que te estudiaste. ¿Tú ya te diste cuenta que sobrevivimos? Entonces no fue la decisión más importante. Pero la más importante, yo creo, sí es, en lo que Dios nos permite, es con quién te vas a casar. Porque eso depende del resto de tu vida. Si haces caso a Dios, en una obediencia, el resto de tu vida vas a tener bendiciones en tu matrimonio. Y ojo con esto, porque si estás casado, yo sé que todo el que está casado, alguna vez, al menos una vez, ha dudado si realmente escuchó bien con la persona con la que se casó. Entonces, como Señor, muéstrame si realmente ella o él es el que tú querías.
Y hemos dudado algunas cosas, pero normalmente, si tú estás en Cristo, van a seguir las bendiciones ahí. El matrimonio sí es la gran fotografía de cómo Dios nos quiere ver a nosotros, su iglesia. Y cuando está aquí en el contexto judío, seguramente José y María se iban a casar, no es porque ellos se hubieran visto. Seguramente en el contexto sus padres ya habían arreglado eso y tenían un propósito. Y en lo que ocurría con los judíos era lo siguiente: estaba el matrimonio dado y entonces se iba a arreglar, y entonces lo que se decía es, ok, se anuncia, ¿están listos? Sí, perfecto. Por el todo se desposaban, era el tiempo donde se dice la palabra literalmente, se desposaban. No es la boda, se desposaban es que se celebraba públicamente que tenían todo un año para esperar, para que dentro de un año entonces sí se celebraran las bodas. Y ese año era importante porque se mostraban varias cosas, una de ellas era fidelidad. Y otra de las cosas que se mostraba es que si en ese año, pues uno de los dos, a ver si no le aparecía ahí un premio. Porque si si ella, la mujer, por ejemplo, estuviera embarazada, durante ese año, seguro nacía, ¿estamos de acuerdo? No había modo de que la evidencia no saliera a la luz. Pero cuando estaban ahí, fíjate lo que dice, nada más te lo voy a poner ahí como Deuteronomio, es capítulo 22, no vayas para allá, te lo leo yo. Como el contexto de lo que ocurriría si alguien fallaba con algunas de las cosas que estaban en ese espacio de desposarse. Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el más de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Y entonces, en este tiempo donde estaban desposados, dice el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Estando María desposada, María su madre con José. Quiere decir que ya se había anunciado públicamente que María y José se iban a casar dentro de un año. ¿Estamos? Ese es el tiempo donde están desposados. Pero de pronto dice, antes que se juntasen, todavía no tiene nada, y durante ese año no crean que había sexualidad, no había absolutamente, ni siquiera no la podías besar. Nada en ese año. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, yo estaba leyendo el versículo 18 porque ya lo he leído varias veces, pero la verdad es que nunca le había dado tanta importancia. Y no me imagino lo que pudo haber ocurrido. Entonces, me pongo en el papel, en el lugar de María, y de pronto tú sabes que estás desposada, tú sabes que te vas a casar con José, y de pronto estás embarazada. Y no has hecho nada de nada. No está fácil, ¿me explico? No está fácil. Y la pregunta no es esa, la pregunta es, yo me imagino a María como diciéndole, ¿cómo le voy a decir a José? ¿Qué le voy a decir? Oye, vino un ángel y me dijo que dentro de mí estoy embarazada. ¿Sí me explico? Ahora ponte en el lugar de José. Tú la ves, ya sabes, esperando ese año, enamorado, es el año de la campaña, ya sabes, donde hiciste todas las cosas y te presentas, bajas de peso, ya sabes todo lo que ocurre. Vas a llegar a la boda bien, la mujer se quiere poner el vestido, ¿sí me explico? Todo lo que ocurre. Y de pronto llega María y le dice a José, José, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Obvio, no es tuyo. ¿Qué pensaría José? Aunque María le diga, es que vino un ángel y me dijo que es del Espíritu Santo. Ponte en el lugar de José. Ok, ¿cómo te pones en el lugar de José? Imagínate que tienes el matrimonio. Yo me imagino eso y de pronto que mi mujer llegara y me dijera, amor, estoy embarazada. Nosotros tenemos 4 hijos, imagínate, ¿no? Amor, viene el 5.º hijo. Lo podía celebrar, pero si me dice después, pero no es tuyo, es del Espíritu Santo. Honestamente, ¿le creerías a tu esposa? Los hombres, ¿le creerías a tu esposa si te dijera que está embarazada del Espíritu Santo? No está fácil. No está fácil.
Si nada más nos quedáramos como eso, la pregunta sería esta. Yo revisando, ¿cuál es aquella cosa de mi matrimonio que aún no creo que viene de Dios? Yo estoy casado con una mujer maravillosa. Tanto ella como yo no nos casamos, o dicho de otra manera, yo no nací cristiano, ¿estamos de acuerdo? Caminé por el mundo. Para cuando llegué a casarme con mi esposa, pues ya tenía mi ¿qué crees?, ¿no? Pero mi esposa pues también fue caminando por algunas cosas, tiene su propio pasado. Y cuando yo veo mi matrimonio, de pronto veo hay muchas cosas en donde Dios nos ha llamado a creernos. Y María no estaba mintiendo, ¿estás de acuerdo? Ella no estaba mintiendo, ella simplemente estaba diciendo la verdad. Y José, hay cosas que su esposa le estaba diciendo que son verdad y no creía. Y yo creo que mi matrimonio también tiene partes así. Hay cosas que mi mujer me dice, que a veces que Dios le dice, y yo no le creo. Muchas, por ejemplo. Cambia. Yo estoy seguro que Dios le dice a mi mujer que me diga que yo cambie. Pero por alguna razón no le creo que Dios le dice que yo cambie. ¿Sí me explico? No tienen que ser cosas tan dramáticas. No te esperabas una historia de un día llegó mi mujer y me dijo algo así. No me ha pasado a mí eso. Pero básicamente puedo entender en el matrimonio cosas en donde también hay un elemento de incredulidad constante. Hay cosas que no creemos. Y así como ellos iban a tener después la fotografía de un matrimonio totalmente santificado y glorificado, a lo mejor yo no creo que Dios pueda transformar mi matrimonio para que sea un matrimonio como el de Dios, el que Dios quiera. A lo mejor no lo creo. A lo mejor mi esposa no cree que Dios pueda transformarte para que yo pueda ser el hombre que ella quisiera en Cristo. Y entonces bajo eso hay varias dimensiones de mi matrimonio en donde a veces tengo el matrimonio de la incredulidad, en donde no creo, y como yo no creo que Dios vaya a transformar a mi esposa, déjame le ayudo Dios, ¿no? Te voy a ayudar Dios porque con esto mi esposa como que no te está entendiendo. Pero también hay cosas en donde yo puedo entender que hay ciertas circunstancias de mi matrimonio que van a ser para la gloria de Cristo, que yo no las quiero observar. Y aquí no dice que este matrimonio que iba a ser glorificado, iban a pasar todo magníficamente bien. ¿Todo el mundo lo que ha casado ha tenido problemas matrimoniales? Y los que no se han casado, escuchen bien hoy. Para que no crean que el día que te casas, el resto de tu vida no vas a tener problemas matrimoniales. Pero es que me dice, me voy a casar con una mujer cristiana o con un hombre cristiano para no tener problemas. ¿Cómo te explico? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces tienes ese contexto del versículo 18. Y entonces viene el versículo 19, y este es para los hombres. Este literalmente es un versículo que yo digo, wow. José su marido, ¿cómo era? ¿Qué cosa dice? Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Te encuentras con un hombre justo. José tenía dos opciones. La primera era decir con todos, oye, que ese hijo está embarazada y no es mío. Pero sabía que iban a aplicar Deuteronomio. Iba a ser totalmente difamada, iba a ser avergonzada y demás. Pero si José la aceptaba, de todos modos José había fallado, porque no se esperó el tiempo de desposarla, la toma, y entonces de todos modos falló. Y la vergüenza es para José. Como quiera José perdía. Como sea. Pero cuando dice la palabra que José, ¿cómo era? Justo. ¿Qué significa en ese contexto que José era justo? No quiere decir que José era justo y no pecaba, no quiere decir que José era justo y siempre daba las cosas, pero que tenía un corazón inclinado a entender que él estaba de parte de Dios. De parte de Dios. Y cuando es eso, de pronto tú puedes ver cómo era justo y no quería infamarla, el corazón inclinado de José evidentemente muestra el amor por María, ¿estamos de acuerdo? Y eso que todavía no tiene la gran convivencia matrimonial. ¿Qué tiene que tener José
en su concepción de matrimonio y de quién era María para poder decir, no quiero infamarla. ¿Cuál es la prioridad de José en ese momento? ¿Él o María? María. María. Justicia en el matrimonio implica para los hombres que tengamos como prioridad nuestras esposas. Eso es el justo. Eso es el justo. En donde está José, en donde viene una carga que los próximos meses y años no van a estar nada fáciles, y de pronto José dice, es que yo no quiero cuidarla. Si yo reviso las partes, así como aplicación inmediata, ¿cuáles son las partes aquellas en donde yo procuro y tengo esto en mi matrimonio? ¿Cuántas veces tengo por primero a mi esposa antes que yo? Y si yo reviso bien mi corazón, te digo que fallo. Yo a veces llego cansado de trabajar y algunas cosas, y tengo hambre. Y yo llego a mi casa queriendo ser servido, ¿estamos de acuerdo? No, no está mal, no está mal. Pero ni siquiera a veces reviso si primero mi esposa está bien antes de yo ser atendido. Ahí falla mi justicia. En la administración de los recursos, si yo primero veo por mí, falla mi justicia. En la administración de mis emociones, si primero yo, pero por estar yo bien, ahí falla mi justicia. Ciertamente, justicia es dar lo que la gente recibe. Pero justicia, ya lo hemos visto muchas veces aquí, cuando te pones el traje a la medida, te queda justo. Justo. Dios es justo, porque Dios nos da la vida hecha a la medida. Tengo la esposa hecha a mi medida. ¿Sí me explico? No sobra nada de mi esposa, no le falta nada a mi esposa. Tengo la esposa perfecta a mi corazón. Tengo la vida perfecta a mi corazón. Con todos los problemas, con todos los problemas. Dios es justo. Y cuando nos encontramos a un José que es justo, José quiere poner en su corazón cosas en donde dice no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quiere decir que no se muestre la humanidad de José, quiso dejarla secretamente como, no voy a hacer las cosas, me voy a ir retirando poco a poco, que no sea infamada a ella, pero yo tampoco, porque entendiendo que pues, iba a tener un hijo que no era de él. No está fácil la circunstancia de José. ¿Te imaginas lo aplastante que debe ser eso? Con todo el anhelo de tu matrimonio, por fin estás esperando el año de casarte y te salen con esa noticia. ¿Sí te imaginas eso? No está fácil emocionalmente. Todavía ni siquiera se casan. Para José sería, no, bueno, si así inicia el matrimonio, lo que viene. Pero entonces, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Cuando dice ahí, el ángel de Jehová o de Dios se le aparece en sueños, tiene que ser un sueño demasiado real, literalmente se le aparece en un sueño y le dice, José, y le concede elementos importantes en lo que habíamos visto en el capítulo 1 de la genealogía. José, hijo de David. No temas recibir, es la palabra que pone. Y recibir implica que la lleves a su casa y que le diga a los demás, pues adelanta la boda. No temas en adelantar la boda. Ese no temas es el mismo, es la instrucción tal vez que más se repite en el Nuevo Testamento con los ángeles. No temas, no temas, no temas. Mateo 14, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué alguien tendría temor de recibir o de casarse? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y todavía le dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito del matrimonio, es el nacimiento de Jesús, pero aquí estamos hablando del matrimonio. ¿Sí estamos claros con eso? Es una porción de matrimonio. Lo que el ángel está diciendo es, no temas casarte con María, porque hay un propósito en tu matrimonio. ¿Cuál es el propósito de nuestro matrimonio? Y no me vayan a dar como la respuesta de la escuela dominical de imitar a Jesús, cierto, sí, pero ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? Porque tú y yo tenemos que entender cosas en nuestro matrimonio. Dios nos mandó a casarnos con quien te casa, los casados. Dios nos mandó a casarnos con quien nos casamos porque Dios tiene un propósito en nuestra vida.
Los solteros. Si más o menos tienes ya como una edad de joven, tu esposa ya nació, ¿estamos de acuerdo? Ojalá. Si no, la diferencia sí va a estar muy grande. Ya nació tu esposa o tu esposo. Ya está. Si eres varón y va a venir tu esposa, a lo mejor por tu cabeza es como, ¿a cuál voy a escoger? ¿Dónde la voy a encontrar? Me voy a ir a las zonas donde sean más ricos. Ya sabes, vas a empezar a hacer como tu propia estrategia para poder hacer la selección. Y van a venir un montón de dudas. Pero si estás pensando que te vas a casar antes de tener un propósito por el cual te vas a casar, hay un problema teológico. El punto es que si te casas es para cumplir un propósito. El propósito no es que estés acompañado. Ese no es el propósito. Porque no estamos viendo de pronto que Dios le diga a José, y recibe a María porque pues, está solo y en las noches yo te conozco, está súper deprimido. Pero no es así. ¿Se acuerdan cuando hemos visto también un poco lo de Walt Disney? La comparación de la Biblia de Walt Disney. Walt Disney presenta esto. Estás en el bosque. No sé por qué inician las historias de Walt Disney en el bosque, pero ahí están en el bosque. En medio del bosque hay una mujer, princesa. ¿Estamos de acuerdo? De vestido largo y de tacones. ¿Cómo llegó de vestido largo sin ensuciarse y de tacones a la mitad del bosque? Tampoco sabemos. Pero ahí está. ¿Está sola o acompañada? Sola. ¿Y cómo está sola? Cantando, hablando con el hermano venado, hermano pajarito, predicándoles a los animales del bosque, feliz. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que algunas mujeres ahorita están como, sí, pues cuando estaba sola cualquiera estaba feliz. No, pero en medio del bosque. Y de pronto, ¿quién sabe por qué? Un príncipe va caminando, bueno, no caminando, a caballo, en su corcel, caballo blanco, a la mitad del bosque. ¿Qué hace perdido a la mitad del bosque? Nadie sabe. ¿A dónde iba? Nadie sabe. La cosa es que por alguna situación va a la mitad del bosque. De todos los sonidos del bosque, que si tú has ido a un bosque cuando gritas no se escucha absolutamente nada, pero él no. Ya sabes, tiene un oído especializado. Una frecuencia para detectar princesas cantando. Y se encuentra con la princesa. Claro, él no sabe que es princesa y la princesa no sabe que él es príncipe. Se ven. ¿Sí las has visto, no? Pues que no, todos desde la infancia las hemos visto. Se ven. Ella lo ve. Él la ve. Fijamente. Se enamoran. ¿Estamos? Flachazo. Amor a primera vista. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Cómo? No, todavía no, antes de que llegue el malo. Antes de que llegue el malo. No, todavía no se besan, ¿cómo creen? Es película de niños. Se enamoran, exacto, danzan, 14, como si de pronto todo está recto y plano en el bosque. Los animales hacen el sonido, la orquesta, maravilloso. Y después el cuate se va. ¿Estamos de acuerdo? Sigue su camino. Me tengo que ir. Y ella no. Y él sí. No, es que de veras cuando dices no. Pero bueno, se va. Y después de que se conocen, según esto el amor de su vida, es donde empiezan los problemas. ¿Cómo es posible que estaban solos? Bueno, ella sola en el bosque, excelentemente bien. Él solo, de donde viniera y a donde fuera, solo, y estaba excelentemente bien. De pronto se ven y lo que sigue es que ya no está nada bien. El cuate entra en una depresión. Ella ya no se arregla, ya no se pinta, ya no nada. Porque no puede, necesito estar con él. Y ojo con esto. Hay un tema profundo ahí, porque lo que Walt Disney vende es que lo importante son nuestros deseos. Pero lo que les causa a ambos dolor es exactamente eso, su deseo. La realidad es que no están uno con el otro. Esa es la realidad. Pero de pronto su deseo de estar
en algo que no está, es lo que causa una frustración y una depresión. ¿Sí me estoy explicando? El soltero está frustrado porque no encuentra al hombre o a la mujer de su vida. El casado no entiende su realidad, que ya está casado y está añorando los tiempos cuando era soltero. Total que nunca estamos satisfechos. Nos peleamos por las mismas cosas que te peleabas cuando eras joven. Las cosas que te enamoraron de tu esposa son los que después del tiempo es exactamente las cosas que te peleas. Lo que al principio te pasé era súper jovial, es que ay, de todo se ríe súper alegre. Pasa el tiempo y es que de todo te ríes, ya no tomas nada en serio. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Y eso ocurre porque nosotros queremos elegir lo que Dios debe elegir. El matrimonio es tan importante y Dios lo considera tan importante que Él debe elegir nuestro esposa. Es un tema de eternidad, no de temporalidad. Elegir con quién caminas el resto de tu vida no depende de ti. Porque si fuera por nosotros caminar con alguien más el resto de nuestra vida, y si nosotros lo elegimos y creemos que cualquiera que elijamos va a ser así posible, ¿cómo crees? Da una implicación de que no te conoces. El mayor atributo de mi esposa, yo creo, es que me soporta. ¿Tú crees que es fácil caminar conmigo? Un día puedo ser buena onda, de veras. Una semana, va. Pero todo el tiempo camina conmigo. En la mañana, cuando tengo hambre, es un tema. Cansado, cuando llego de malas, cuando tengo presiones, cuando tengo inseguridades, cuando tengo desconfianza, cuando me falta fe, cuando tengo enfermedad. Caminar conmigo ahí no está fácil. No es fácil. Ahora, ¿tú crees que yo voy a elegir a alguien que pueda caminar conmigo? Porque yo creo que cuando me enfermo y cuando estoy de malas, aún así soy agradable. ¿Sí me explico la mala perspectiva que tengo de mí? Pero no es así. Pregúntale a mi esposa. No es así. Pero si yo creo que yo soy el príncipe azul que va caminando por el bosque y que ella debería de ser la princesa, pues, trágame un espejo para que me vea. Y de pronto te vas a dar cuenta que lo que está planteando aquí la palabra son esas crisis en donde María y José iban a tener una determinación. Tenía que tomar José ciertamente una decisión. ¿Su decisión cuál había sido? Dice el versículo 19. Quiso dejarla secretamente. Esa es la decisión que había tomado José. ¿Y qué dice Dios? No temas. No temas. Hay que entender algo. Yo sé que el matrimonio es algo que nos da temor. Lo sé. A casados y a solteros. El matrimonio da temor. Porque va a sacar lo más profundo de ti que de veras te vas a dar miedo. El punto del temor del matrimonio es que tu esposa va a sacar lo más profundo de ti y tu esposo va a sacar lo más profundo de ti. Y le vas a tener miedo a quien tú eres, en realidad. Eso es el matrimonio. Pero de pronto, cuando está así y le dice no temas, recíbela, porque con ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Y cuando entonces, yo no entiendo el matrimonio, pero de pronto el matrimonio, Dios nos dice, es que hay un propósito más grande en tu matrimonio. Ciertamente, en el matrimonio de José y María, el propósito es que iba a dar María a luz un hijo llamado Jesús. Pero ciertamente también en nuestro matrimonio, tú y yo no vamos a dar un hijo Jesús, evidentemente. Pero no quiere decir que no experimentemos el deleite de estar en Cristo y en Dios. Nuestro matrimonio también puede tener un fruto llamado paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Caminar en Cristo es un propósito del matrimonio. Entender el diseño de Dios en el matrimonio implica que nosotros hombres, Efesios 5, va a presentar sin mancha ni arruga.
Tiene que ver con que Dios quiere que yo cambie. Pero Dios sabe que si yo tengo que llegar al final del camino, no voy a llegar. Necesito de una ayuda para poder hacerlo. Y entonces me va a dar una esposa para que caminando con mi esposa yo pueda ver el egoísmo que está en mi corazón, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no soy capaz de ver ese orgullo que hay en mi corazón, no voy a llegar al final del camino. Porque voy a estar engañado con quien yo soy. Y la mejor manera de darme cuenta de lo que no soy es cásate. Ahí te vas a dar cuenta de lo que no eres y de lo que realmente eres. Es un tema de realidad. Pero entonces aquí se presenta y entonces dice que va a dar un nombre llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y estaba escrito esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, una vez que escuchó al ángel, despertando, en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros usamos, se diluyen algunas de las cosas en esta porción hasta el capítulo 2, de realmente la importancia de los verbos. Cada vez que menciona la palabra despertar en los diferentes y el siguiente capítulo también, lo que está haciendo referencia es una acción inmediata. El ángel le habló, inmediatamente se levantó e hizo lo que el ángel decía. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Adelantó la boda, dice la palabra. Y no nada más eso, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso nombre Jesús. Recibió, se casó. Uno de los deleites de los judíos era que en día de la boda tuvieras relación, ¿estamos de acuerdo? La noche de boda será eso. Pero José no. De tal manera que la palabra todavía nos dice que no pudo haber tenido ni siquiera José, como no tuvo relaciones con ella y no la conoció hasta que dio a su hijo, no hay nada de que pudiera decir bajo la palabra de que Jesús no viene de Dios. No hay modo de que fuera contaminado. No hay modo. Si José hubiera conocido antes de casarse, después de casarse, antes de que naciese Jesús, si hubieran tenido relaciones sexuales, habría otras versiones de la palabra. No, ¿cómo lo sabes? Que sí, que no, pero no dice eso. No tuvo relaciones con su esposa hasta después de que nació Jesús. Y después ya, de acuerdo a la palabra, podemos conocer el matrimonio de José y María como fue un matrimonio normal. Con sexualidad vienen otros hijos, ven los hermanos de Jesús y todos los demás, eso viene en la palabra. Pero lo importante de esto es entender que todo esto tiene un propósito que literalmente es el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. ¿Por qué Jesús? Cuando tú eres, una de las cosas del matrimonio es que nosotros tenemos a nuestros hijos y cuando tenemos a nuestros hijos nosotros les ponemos un nombre, ¿estamos de acuerdo? La mayoría de los casos tú les pones nombre. Hay otros casos en donde ya no fuiste tú, llegó tu mamá y te dijo, se va a llamar Francisco Fernando Javier, y pues le pusiste Francisco Fernando Javier. Pero en esos momentos, cuando alguien quería ver una paternidad, le tenía que poner nombre, eso es propicio, y en la palabra está así. Adán se llama así porque viene de la tierra, que en hebreo es Adama. Eva dice, tú te vas a llamar Eva porque eres la madre de todos los vivientes. Eva literalmente quiere decir viviendo. Cuando ellos tienen un hijo, literalmente, porque hemos recibido, adquirido, ¿no? Literalmente sería la palabra. Hemos adquirido un varón y vino Caín, que Caín significa el adquirido. Caín mata a Abel y después viene otro hijo y dice, ¿no? En la palabra, es que vamos a tener por fin un sustituto de Abel, se llama Set, que significa el sustituto. Los nombres que están a lo largo de la palabra, cada vez están teniendo un significado, y las personas ponían los nombres, no por el nombre que les gustaba, ni de qué le ves cara, no, era porque el significado que tenían en la vida. Pero si en un nombre de pronto el padre le daba el nombre a su hijo, entonces implicaba que tenía ese derecho porque era el padre. ¿Estamos? Cuando está el ángel y le dice a José, tú le vas a poner Jesús, se está dando la referencia de quién es el padre. Porque si José hubiera puesto el nombre, entonces José hubiera sido su padre. Pero es el ángel. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué se llama Jesús Jesús? En el griego es Jesús. El verdadero nombre, si traducimos ese del griego y lo traducimos al hebreo, sería Josué. Entonces Jesús es Josué que tiende al griego. Y si recordamos nosotros en la palabra, estaba Moisés lo saca de Egipto y tiene que ir a la tierra prometida. Pero cuando estaba ahí, diferentes porciones de la palabra, Moisés falla. ¿Sí te acuerdas de varias veces que falla, no? Y entonces está la roca, etcétera. Arruina varias de las fotografías que Dios quiso
construir por mucho tiempo. Total que al final Moisés no puede entrar a la tierra prometida y es Josué el que entra a la tierra prometida, cruza el Jordán y entra a la tierra prometida y es las cosas. Por eso Jesús es el Salvador. De tal manera que Jesús, como entendiéndose el hebreo de la raíz de Josué, es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Por él podemos tú y yo estar, Apocalipsis 7, entrando en una comunión de nuevo con Dios en nuestra tierra prometida, llamada eternidad. Y más adelante viene la porción que tiene que ver, y le llamará su nombre Emmanuel, que literalmente que traducido es Dios con nosotros. Y lo está traduciendo porque estaba escrito en griego, y entonces Emmanuel era una palabra más bien del hebreo, y lo que está diciendo esta palabra en hebreo significa Dios con nosotros. Por fin, ¿se llama Jesús o se llama Emmanuel? Y lo que está diciendo el cumplimiento de esta porción, Mateo es muy así, tiene cosas maravillosas Mateo en su manera de escribir. No es que tuviera dos nombres Jesús, sino que está diciendo, no, se llama Jesús. Emmanuel, este Dios con nosotros, lo cumple desde el principio. Durante todo el tiempo Dios va a estar con nosotros. Jesús es el nombre que se le da al hombre. Emmanuel es todo lo que ocurre de Dios durante todo el tiempo con nosotros. No nada más cuando Dios se hace hombre, sino durante todo el tiempo. Pero lo importante entonces es que este es Jesús, versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tú y yo tenemos que comprender esto. Así como matrimonialmente estamos llamados a tener una fotografía con Dios, porque Él va a salvar de nuestros pecados, y está hablando de matrimonio, y está hablando de salvación. Matrimonio tiene que ver con un proceso mediante tú y yo tenemos que entender dos cosas fundamentales. ¿Cuál es nuestro mayor problema de nuestra vida? Si yo te pregunto eso, habría muchas cosas que tal vez ocurran en tu cabeza. Y podrías decirme, no, pues mi casero, ya le debo 7 meses. La deuda de tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. No ha acabado la tesis, lo que me puedas decir. Pero el mayor problema del hombre no es ese. El mayor problema del hombre es su pecado. Ese es tu mayor problema. Tu mejor noticia, el Evangelio. Hay un perdón de los pecados. Pero entonces, hay que componer algunas cosas del Evangelio, y quiero aprovechar esta porción para de una vez dar algunos elementos del Evangelio. Porque a veces se presentan en algunas doctrinas o iglesias, no te preocupes lo que hayas hecho, Dios te perdona. Dios es tan bueno que te perdona. Y tienes razón, pero está incompleta la ecuación. El perdón de los pecados en el Evangelio no está basado en la autocompasión o en la propia compasión de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Si el perdón de tus pecados, los que hiciste antes de estar casado, los que hiciste cuando estás casado, los que sigues haciendo estando casado, los que hiciste cuando estabas soltero, los que sigues haciendo estando soltero, todavía no te casas, etcétera, 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 esos pecados no son perdonados nada más por la compasión de Dios. Y eso hay que entenderlo. Porque si no, en las dinámicas matrimoniales tampoco se comprenden las reconciliaciones y los propósitos que Dios nos manda. Si Dios nada más perdonara porque es compasivo, ¿para qué la necesidad de enviar a su Hijo? ¿Sí me explico? Hay que entender que el perdón de los pecados no es una cuestión nada más de, hay un atributo llamado compasión de Dios. No, es un acto de amor, de misericordia, de gracia y de compasión de Dios, sí, pero que tiene un costo. Está en la cruz. Si yo llevo mi vida a una dimensión en donde el perdón nada más lo genero en espacios compasivos, estoy menospreciando la cruz, porque le estoy quitando el valor de lo que a Dios le costó el que tú puedas decir, te perdono. A Dios, para poderme decir, cuando venga el juicio, de tal manera que pase la película de mi vida, y como lo decíamos el sábado pasado, pues que van a pasar todos los pecados mentales, conductuales, emocionales, de fe, toda la lista de pecados. Pero al final, uno, en el remordimiento y en el arrepentimiento total, uno tendría que estar consciente de que merece la muerte, y uno diría, merezco la muerte, y Dios va a decir, inocente por la fe en la que crees. Eso dice la palabra. De tal manera que cuando nosotros pasemos eso, podamos comprender lo que es la gracia. Pero no quiere decir que cuando no esté ahí, eso, cuando Dios dice inocente, estás perdonado, sea nada más porque Dios es compasivo. Dios es compasivo, pero esa compasión de Dios no es nada más un atributo que no tiene ninguna acción. Es un atributo de Dios que le costó la vida de su Hijo.
Quiere decir que cuando tú y yo tenemos un conflicto en el matrimonio, no basta nada más ser compasivo y decir, no, sí te preocupes, yo te perdono. Si no fui primero a la cruz para entender el perdón, de lo que perdono o pido perdón, tengo un problema de teología práctica en mi vida. Y el punto es que no se trata de una teología aquí que nada más se vive como, ay, nos perdonamos. Bueno, te lo decía yo muchas veces llego a mi casa y mi primera estrategia, Jacobo, mi primera estrategia de pedir perdón matrimonialmente, te la voy a confesar abiertamente, es la estrategia del hacer que no pasó nada. Ya te lo había dicho. Entonces yo llego, estoy peleado con mi mujer y, ¿cómo estás mi vida? Como si no hubiera pasado nada. Más acabo de dar una agarrona en el teléfono, ya sabes. Pero llego así como, no, ya mejor no digo nada. Hola, amor. No, pero sí pasó. Cada vez que hago eso, yo sé que estoy menospreciando la cruz. Porque no nada más pequé con mi esposa, pequé contra Dios. Eso básicamente en términos de teología, pues es muy fácil. La paga del pecado es muerte. Si yo cada vez que insisto en que no pasó nada, como no estoy llevando mi matrimonio a ser redimido a través de la cruz, hago como que no pasa nada, no esperes que tu matrimonio no muera. Va a morir. Porque la cruz es lo único que vivifica. Porque cuando la cruz nos perdona, nos da vida. Pero si no pasamos por la cruz en el perdón, tu matrimonio va a estar muriendo, pensando que en tu rendimiento vas a poder. Es que no puedo perdonar. Pues no puedes perdonar. ¿Tú crees que si no se le hubiera aparecido el ángel, entendiendo que José tiene el Espíritu de Dios, hubiera sido para él capaz de recibir a María cuando viene con un embarazo? Y diciéndole todavía, es que el Espíritu Santo me embarazó. ¿Tú crees que José no pensó como, ya la perdí, o sea, está mal de la cabeza? O sea, no nada más me fui infiel. Ahora me dice que no fue ningún hombre y que alguien le embarazó. ¿Sí me explico? Pero no. José se le aparece un ángel. Tienes que tener el Espíritu de Dios para poder entender algunas verdades que normalmente en nuestra vida cotidiana no se ven. Tengo que tener el Espíritu de Dios para entender mi matrimonio, porque voy a poder comprender algunas verdades de mi esposa que en la carne no las voy a ver. Tengo que tener el Espíritu de Dios para poder ver el amor que tiene mi esposa por mí. Porque en la carne, en mi egoísmo, no lo voy a ver. Voy a pensar que es su obligación hacerme de cenar. Voy a pensar que es su obligación ayudarme con la ropa. Voy a pensar que es su obligación. Yo no me casé con mi esposa para que tuviera mi casa limpia. Eso no la hace mi esposa. En ningún momento antes de casarnos hablamos de ¿qué onda? ¿Y cuál es tu estrategia de trapeado? Te lo prometo. Pero años después de mi matrimonio, de pronto es como, ¿por qué no estás trapeando la casa? ¿Sí me explico? Y le estoy diciendo cosas que ni siquiera había hablado con ella. Ese no es. Mi esposa no es mi esposa y no es el atributo de mi esposa porque tenga la casa limpia. Mi esposa es mi esposa y tiene un propósito enorme en Dios porque transforma mi corazón. Transforma la manera en que yo tengo fe en Cristo. Transforma la manera en que yo tengo devoción en la palabra. Transforma mi piedad. Por eso mi esposa es mi esposa. Eso la hace grande. Porque yo necesito de su ayuda para poder ver la vida de una manera diferente. El matrimonio implica que yo responda como José. Y la casa no está limpia. ¿Y eres justo, Jacobo? Y mi esposa no me atendió como yo quería. ¿Y eres justo, Jacobo? Y no tengo la comunicación que yo quería. ¿Y eres justo? Porque si tomo una pequeña porción, un hombre pecador llamado José, que de pronto en su relación matrimonial dice la palabra, siendo justo. Y me puedo encontrar hombres en la palabra en donde tienen momentos maravillosos. Una perseverancia y una constancia de Moisés, un corazón inclinado de David, una fe de Abraham. ¿Sí me explico? Una justicia de José. Es la palabra. Hombres comunes y corrientes. Es nuestro matrimonio. En este propósito, tenemos que entender que tiene que ser redimido. Ciertamente en el contexto de Mateo capítulo 1, está hablando de la divinidad del nacimiento de Jesús. Pero quiere decir que en el nacimiento de Jesús, Jesús vino
a nacer y vino a hacerse hombre para ser, dice la palabra, cabeza de la iglesia, en donde la iglesia será su novia, esposa, dice Apocalipsis. De tal manera que este libro, desde Génesis a Apocalipsis, habla de matrimonio. Todo habla de matrimonio porque estamos casados con Cristo. Y si yo estoy casado con Cristo, entonces toda la palabra habla de matrimonio. El nacimiento de Cristo es porque viene para que nosotros seamos la novia, dice la palabra. No hay modo de separar la porción divina en donde Dios, eso sí es misericordia. ¿Por qué Dios se habría de mandar a su Hijo para que nosotros podamos volver a estar con Él? Y tenemos a lo largo del Antiguo Testamento muchísimos contextos de nosotros como iglesia, como esposa. Oseas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas porciones en el Antiguo Testamento. Entonces hay que entender aquí el principio bíblico que está, que ciertamente la divinidad de Jesús está dada y es limpia, sin mancha, en donde se demuestra que Él cumple las profecías del Antiguo Testamento y está dando demostración a que Jesús es el Mesías. Y que una fotografía maravillosa para que yo pueda comprender que Jesús es el Mesías es mi matrimonio. Y que una manera en donde yo puedo deleitarme que Jesús es el Mesías es mi matrimonio. Porque hay que comprender algo cuando somos cristianos. Y lo digo teológicamente, pero espero que sea una teología real. Primero me tengo que casar con Cristo para casarme con mi esposa. Mi corazón se lo debo a Cristo, primeramente. Y mi esposa, su corazón se lo debe a Cristo, primeramente. Antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa. Porque en el matrimonio yo le voy a fallar a mi esposa. Y mi esposa va a fallar. Pero entendiendo que yo estoy casado con Cristo, puedo comprender el amor cuando dice los mandamientos se resumen en esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo estoy casado primero con Cristo, tengo que comprender que entre yo y mi prójimo está Cristo. Por eso nos manda incluso a amar a nuestros enemigos. Porque de esa manera Cristo está en todas partes y se vuelve un cristianismo real. ¿Vas a tener problemas matrimoniales? Sí. ¿Vas a perder la fe en tu matrimonio? Sí. ¿Vas a perder el amor en tu matrimonio? Sí. Porque el amor humano se acaba. Pero el matrimonio es una figura que es mayor. El matrimonio mantiene nuestro amor, dice un teólogo, ¿no? Dietrich Bonhoeffer. El matrimonio mantiene el amor. No mi amor, mi matrimonio. Porque estoy casado con mi esposa, es que eso mantiene que yo todos los días, aun cuando a veces amanezca con menos amor por mi esposa, ese llamado de Dios a tener una figura mayor, a representar como Cristo está unido con su iglesia, hace y me manda a transformar mi corazón para que yo ame a mi esposa. Si espero que mi matrimonio se mantenga nada más por mi amor, eso se va a acabar y te vas a dar unas decepciones de ya no te amo. Y la palabra va a decir, es que ya no quiero estar con ella porque no la amo. Ama a Cristo entonces. Vuelve a amar a Cristo para que ames a tu esposo o esposa. Porque no había modo de entender que cuando amamos a Cristo, mi amor por mi esposa se acabe. Si lo que voy a nada más dar gracia es ver cómo el amor de Cristo nunca se ha acabado por nosotros. Nunca. Nunca. Cuando yo experimento que Dios me ama, podemos amar de una manera diferente, en una sensibilidad diferente. Cuando yo experimento el perdón de Dios, podemos experimentar esto y completo, el experimento de Dios, en donde todo esto que tiene que ver con su perdón a través de la cruz, yo lo puedo experimentar y poder dar la gracia a mi esposa. No se trata de te perdono, me perdonas nada más. Hay que pasar por la cruz. Y hay que darle un propósito. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, tenemos que aprenderle algo. Tiene una obediencia impresionante. Impresionante. Vas a recibir a tu esposa, se levantó y lo hizo. Le vas a poner por nombre Jesús, se levantó y lo hizo. Va varias veces más, 2 veces más en lo particular, capítulo 12, va a volver a aparecer un ángel a José. Y vas a irte a tal lado, y ahí va José. Y vas a regresar, y ahí va José. Hay una obediencia. En la medida en que yo tenga una obediencia a Dios, voy a tener una recompensa y van a estar las bendiciones de Dios.
En la medida en que tú estés fuera de la obediencia de Dios, no esperes tener las bendiciones de Dios. Y también hay que comprender cosas, porque yo en mi vida he sido muchas veces desobediente. Pero bendiciones de Dios, la bendición no es aprobación. Dios me ha bendecido muchas veces en cuando no me ha aprobado. Pero Dios siempre bendice, siempre es bueno. Pero me manda a ser transformado. En dos caminos nos manda a ser transformados. El primero es en creer en la fe, se llama justificación. Y el otro es cómo le hace para capacitarme en cada vez ser más como Él, se llama santificación. Lo mismo ocurre en el matrimonio. El punto es que está la boda en donde yo y mi esposa nos unimos en mandamiento de Dios. Y esa es la primera parte. Y esa dura, si fue una boda larga, 4 o 5 horas. Y todo es maravilloso. No siempre, porque a veces hasta en la boda te peleas, ya sabes. Esperaste todo un año para casarte en 4 horas para después perderte. No. Pero eso es un elemento importante. Pero después de eso viene el otro. Es el equipamiento, es la capacitación, es la santificación. Esto es lo que ocurre después de la boda. Son 2 momentos importantes. Para llegar después a un tercero que no estaremos tú y yo en esta tierra, se llama la glorificación, cuando ya tendremos el fruto de nuestra capacitación y demás. Porque Dios usa todo lo que tú y yo somos para ser transformados. ¿Me explico? Lo peor en ti lo va a usar en tu matrimonio, te lo prometo. Lo peor de tu esposa, esposo, lo va a usar para ti. Ay, Señor, pero ya no la aguanto. Es el mejor recurso que tienes. Es el mejor recurso que tienes. Tiene que ver con que sepas tus necesidades. Tenemos la necesidad de la justificación. Tenemos la necesidad de la santificación, porque Dios nos diseñó y como Dios nos diseñó, Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. No creas que tú sabes lo que tú necesitas. Es que necesito que guardes silencio, amor. Eso no es lo que necesitas. Necesito que me compres ropa y joyas. Tampoco lo necesitas. Es que necesito zapatos nuevos. Tampoco. Y no estoy diciendo que no le compres zapatos nuevos, si no vas a decir. El pastor dijo que no te compras zapatos. Es que entiendas que las necesidades son todas aquellas cosas que tú y yo, si Dios no las suple, nos parecemos más a Cristo. Eso es una necesidad. Si yo necesito ser más compasivo para hacerme como Cristo, es mi necesidad. Si yo necesito ser más tolerante para ser más como Cristo, es mi necesidad. Si yo necesito ser más paciente, si necesito más expresivo, si necesito ser más tierno, cada una de las cosas que Dios me pone en mi necesidad es para que yo me parezca más a Cristo. Y dependa de Él. 100% dependa de Él. Entonces, para terminar, tu matrimonio tiene un propósito. Siempre Dios nos llama para un propósito en matrimonio. Tal vez tu matrimonio falla porque no conoces el propósito de tu matrimonio. Pero es que todavía ni siquiera estoy casado. Tu matrimonio va a tener un propósito. Encárgate de saberlo. Porque tu ayuda, tu esposo o esposa, si es tu esposo te va a dirigir a cumplir tu propósito, si es tu esposa te va a ayudar a ti, hombre, a cumplir tu propósito. Pero Dios no es un accidente en nuestros matrimonios, es un propósito de santificación. Tercero, el matrimonio es una fotografía de que estamos casados con Cristo y como Cristo está casado con la iglesia. Cada vez que yo fallo en la película de mi matrimonio, estoy fallando con la fotografía de cómo Dios ama a su iglesia. Peco contra Dios cuando peco contra mi matrimonio. No es algo ligero pecar en el matrimonio. Atento contra toda la palabra de Dios. El problema es que no entiendo las dimensiones de mi pecado y quiero que ser perdonado sin entender el costo de mi pecado. No disminuyas tu pecado porque menosprecias la cruz. 4. Si estás esperando todavía en el bosque cantando que llegue el príncipe, ¿cómo te explico? No hay príncipes güeros en México. No hay. Pero tienes que entender algo. Yo soy responsable de embellecer a mi esposa.
Yo soy responsable de hacer a mi esposa la reina de mi vida. Nuestro reino llamado familia debe dar testimonio del reino de Cristo. No hay mayor virtud en mi matrimonio que mostrar a Cristo. De eso se trata la vida matrimonial. Dejar de ser yo para que Él crezca. El matrimonio es el camino de santificación para eso. Y cuando Jesús se presenta en la palabra en Mateo como el Mesías, nuestro matrimonio, que para los hombres es imposible, en este poder divino, diría segunda de Pedro, participantes de la naturaleza divina, tú y yo podemos, no importa cómo esté tu matrimonio, ten la esperanza en Cristo, de que si vas a Él, por Él, para Él, tu matrimonio puede ser santificado. Si estás fuera de Cristo, no pienses siquiera que vas a poder tener un buen matrimonio. Es imposible para ti, es imposible para mí, es imposible. Porque esto que ocurre con José y María ocurre todo el tiempo con matrimonios. Tu esposa te va a ser insuficiente y tu esposo te va a ser insuficiente. Pero en Cristo, dice 2 de Corintios, ¿quién es suficiente? Cristo es suficiente. No importa el vacío que tengas de tu vida, en Cristo es llenado. No importa el dolor de tu vida, en Cristo es consolado. No importa la carencia que tengas, en Cristo se llena. El matrimonio da la gloria de los atributos de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo, es su Hijo, mediante el cual podemos conocer su magnificencia. No lo conoces, ve a Él. No está en tu matrimonio, invítalo. No le hablas, háblale. No sabes cómo, arrodíllate. Ahí empieza todo. Sé obediente. Dios pide obediencia en la vida. El matrimonio es el aprendizaje de la obediencia. Ahí es donde tú y yo somos obedientes. No a tu esposo o esposa, a Cristo. A Cristo. Sé justo, hombre. Aprende de la palabra. Aprende de hombres en la palabra. Es la misión que tenemos. ¿Oramos? Queremos entender, Señor, en esta porción, en este contexto, en donde tú muestras que Jesús es un Mesías, que Él es digno de adoración, que Él es Rey, que Él es Hijo tuyo, que necesitamos de la fe, Señor, para creer esas verdades. Queremos ver esta porción, Señor, en cómo hablaste a una María y a un José, para entender un propósito mucho más grande en su vida, que ellos ni siquiera tal vez se hubieran imaginado. Y gracias por porciones así, que a través de dos hombres podemos nosotros conocer, Señor, la verdad eterna y que lo divino permanece. Gracias por la suficiencia de tu palabra. Gracias por la suficiencia de las Escrituras. Danos doble porción de fe, Señor. Perdónanos en nuestra mala mayordomía matrimonial. Perdónanos en perdonar de manera equivocada. Perdónanos en no creer verdades de nuestro matrimonio. Y ayúdanos, Señor. Y si los matrimonios aquí, Señor, presentamos de pronto con algún tema que pareciera imperdonable, ayúdanos a través tuyo de reconciliarnos, sin importar cuánto nos afecte, porque es para tu gloria, no para la nuestra. Es un tema de eternidad. Y gracias por una cruz, en donde sin merecerlo, dice la palabra en Colosenses, Señor, que tú nos presentas como iglesia sin mancha ni arruga. Ayúdanos a eso, a que los maridos podamos presentar a nuestras esposas sin mancha ni arruga contigo, diciendo, así nos la entregaste, Señor, esta es la mujer que hoy damos a ti. Y que podamos amarla, Señor, por encima de nuestros egoísmos, procurarla, embellecerla, crecerla, Señor, darle la fe necesaria, mostrarle con el ejemplo, Señor, el camino y la dirección. Somos hombres débiles e insuficientes y por nosotros mismos no podemos. Por eso tenemos que imitarte, por eso queremos, Señor, conocerte y entendamos la verdad
Todo matrimonio primero es matrimonio porque está casado contigo antes que con nosotros. Es un tema de verticalidad, Señor. Tómanos y a los solteros también dale sabiduría, Señor, que entiendan que si en la antigüedad eran los padres los que elegían, sé tú el padre que elija y que los llame a elegir el esposo o la esposa correcta, ayuda idónea, mayordomía para su vida, para que esos matrimonios sean los oasis que tú quieres. Y dales la paciencia de esperar. Y dale, Señor, el corazón consolado para entender que es primero contigo y que si eso no ocurre, no tiene sentido lo demás. ¿Para qué unirnos con alguien, Señor, si lo vamos a lastimar en lugar de amar? Ayúdanos a aprender a amar para poder reflejarte el día que nos llames a estar acompañados. El matrimonio es tu gloria, es una fotografía de lo que queremos estar en la eternidad. Y gracias, Señor, porque siendo como somos, nos permites eso. Damos gracias en tu nombre. Amén. Y si estás casado, te invito a que reflexiones y tengas en oración lo que Dios te pide en mayordomía. El perdón no es un momento. El perdón es una relación con Dios. De tal manera que puedas entender que aún con las cosas de tu esposo o esposa que están en conflicto, puedas encontrarte en eso, en una relación con Dios. Y que si perdiste la esperanza, no se trata de ti, sino que se relacione con Cristo para que entonces se tenga la esperanza. Él es el ancla firme, dice la palabra. Descansemos en Él, rinde cuentas. Tú sabes en lo que has pecado, tú sabes la mayordomía que has presentado, en lo que has fallado. Tú sabes la incredulidad de tu matrimonio. Y pídele que te revele para que conozcas el propósito maravilloso de haberte casado con quien te casaste. Y después de eso, adora a Cristo. Sin Él no somos nada.